Muy buenas amigos de los mayores, espero que esté yendo todo bien. Mi nombre es Ángel García, soy enfermero y me dedico a mejorar la calidad de vida a través de terapias físicas, cognitivas y de hábitos saludables a las personas mayores. Así que en este nuevo vídeo os voy a enseñar a cómo detectar la demencia. Y es que es curioso porque, mucha gente no sabe cómo hacer, no sabe cómo detectarla, pero el problema y lo más curioso de todo no es solamente que no sepan detectarlo, sino que además muchas veces no se le da la importancia que esto tiene. Muchas veces algunos de estos signos que podemos encontrar damos por hecho que son como cosas normales, que son cosas habituales, que ocurren de forma corriente. Y no es así. Normalmente son signos que nos están indicando que hay un problema mucho más grande detrás y que por supuesto hay que tomar conciencia de ello y tomar acción para solventarlo o aliviarlo en la medida de lo posible. Entonces, pues vamos a ir a ello para que esto sirva para ayudar a todas estas personas que sospechen que su persona mayor pueda padecer algún tipo de demencia, se esté comportando de una forma extraña en las últimas semanas, incluso meses, o días algunas veces, que puedan detectarlo, saber que esto se puede tratar de una demencia, se puede tratarse de muchas otras cosas, pero en otros casos una demencia y que obviamente tiene que ir al médico para valorar este tipo de síntomas y saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, el primero de los síntomas que podemos encontrar, o al menos de los signos que podemos encontrar, es la pérdida de memoria reciente. Todo el mundo, muchas veces da por hecho que una persona mayor, por el hecho de ser mayor, tiene pérdidas de memoria. Y no necesariamente tiene por qué ser así. Y de hecho conozco muchísimos casos de personas muy mayores con una memoria, digna de mención. Y sí es cierto que aunque con la edad se va perdiendo la capacidad de conseguir nueva información, la capacidad de aprendizaje es mucho más lenta, lo que no quiere decir que la pierdan, sino que digamos que tienen menos capacidad de aprendizaje, o al menos más lento, luego hay que ver a gente con 80 años estudiando carreras universitarias. Entonces, ahí se te caen bastante los mitos de que las personas mayores no pueden aprender o que no pueden adquirir nuevo conocimiento, aunque sí que es cierto que en general les suele costar mucho más. Pero estamos aquí hablando de pérdida de memoria reciente. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar en las demencias? Las demencias no suele ser una pérdida de memoria y ya está. De hecho, esto lo expliqué en el vídeo anterior. Normalmente, una persona, si esta es la vida de la persona, normalmente la gente empieza a olvidarse de las cosas más recientes, de qué ha comido hoy, o simplemente qué ha hecho esta mañana. Muchas veces lo de la comida es complicado porque a veces hasta yo me olvido, ¿no?, de lo que he comido o de lo que he hecho. Entonces, voy a coger algunos colores, porque en este caso eso sería la memoria reciente, pero luego está la memoria media, en la que se puede preguntar cosas, por ejemplo, más o menos, pongamos que la línea media, por aquí más o menos, en el último año, para entendernos, más o menos, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependiendo, pero en el último año, por ejemplo, digamos que es la memoria media. Y se le pueden preguntar cosas, es que a veces la memoria media puede ser también el pasado fin de semana. Entonces, podemos preguntarles, por ejemplo, oye, mira, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Vinieron tus hijos? ¿Estuvieron tus hijos aquí? Es una pérdida de memoria media. Y luego ya tenemos la memoria más larga, de largo plazo se llama, que ese es el resto de la vida. Entonces, cuando una demencia está en un estadio bastante, incipiente, reciente, se encuentra aquí, ¿vale? Cuando la persona ya empieza a olvidarse de qué ocurrió el mes pasado o de qué ocurrió hace un año, o incluso la persona te dice que no, imagínate una persona que a lo mejor ha estado, está ingresada desgraciadamente en una residencia y te dice, no, si yo el mes pasado estaba en mi casa, ¿no?, y llevaba ingresada 2 años, ¿no? Pues entonces ahí ya es cuando hay un deterioro de la memoria a medio plazo y puede ocurrir. O tú le puedes preguntar muchas veces, por ejemplo, en nuestro caso en España, ¿quién es el rey de España? Entonces a lo mejor te cogen y te dicen que es Felipe, entonces dices, vale, fantástico, por ese aspecto lo tiene cubierto, o en ese caso concreto lo tiene cubierto, pero puede decirte que es Juan Carlos, o incluso en algunos casos me han llegado a decir que es Franco el que es el, digamos, rey de España.
Entonces, bueno, en esos casos, bueno, pues entonces empiezas a ver que hay un cierto problema a nivel de memoria media, incluso en caso de Franco, pues incluso a nivel de memoria a largo plazo. Entonces, bueno, esos son tipos de preguntas que se pueden hacer a una persona para saber exactamente qué memoria, es decir, qué tipo de memoria tiene más afectada. Simplemente, en este caso, en el nuestro, con preguntarles qué han comido, qué han hecho esta mañana, sería más que suficiente. Porque en esos casos, bueno, pues se va a ver que hay unos problemas cognitivos y que, bueno, pues que puede ser un síntoma de que la persona tenga, pues, una demencia. Una desorientación tiempo-espacio. Aquí, bueno, digamos que podemos recapitular con lo que hemos dicho, digamos, pues bueno, de los reyes de España o cosas así, ¿no? Al final es una desorientación a nivel de si sabes si está en su casa o si el sitio donde está es su casa o es un hospital o si está, muchas veces te dicen, no, yo estoy en, no sé, en Cercedilla, por ejemplo, un pueblo de aquí de la Sierra de Madrid. Y dices, no, está usted en Madrid. Ah, no, pero yo es que estamos en la casa de la sierra, digo, ah, pues fantástico, ¿no? Pero entonces aquí te está diciendo, te está dando señales de que a nivel espacial pues no está en el sitio donde se encuentra. Y muchas veces a nivel de tiempo pues pueden coger, dormir la siesta, que es un caso que me ha ocurrido a mí, pues mira, pues están durmiendo la siesta, de repente tú coges, les levantas, por lo mejor llevan durmiendo 2 horas, y te dicen, no, si todavía es muy pronto, es de noche. Y dices, ¿cómo que es de noche? Pero si es de día, si son las 5 de la tarde. Y bueno, entonces digamos que es una desorientación espacio-temporal. En este caso sería de tiempo y en espacio pues podría ser, pues eso, pues la diferencia no es decir, oye, mira, estamos aquí en Madrid y resulta que tú piensas que estás en otro lado. Bueno, pues ahí sería un problema espacial. Unos cambios de humor o emociones. Una persona que normalmente ha sido una persona buena y demás, y de repente es una persona que se actúa de manera violenta, que actúa de una forma, pues digamos, irreconocible para muchos familiares, puede ser un comienzo de demencia o de otros trastornos mentales, pero entre otras cosas pues puede ser una demencia. Lo normal con una persona mayor es que sea un tipo de demencia. Entonces, cambios repentinos de humor o cambios a nivel de emociones puede ser debidos a un tema de demencia. También puede ocurrir al otro lado, ¿no? Que es una persona que a lo mejor no se ha comportado bien a lo largo de su vida y de repente cuando llega la etapa de la vejez, pues resulta que se convierte en gente como súper amable y súper afable. Puede llegar a ocurrir. Bueno, no se sabe nunca cómo puede ocurrir ese tipo de cosas y puede que esto nunca se llegue a materializar. Normalmente, pues lo que suele ocurrir es que personas que, por ejemplo, pues han sido desconfiadas en su vida, pues se vuelven mucho más desconfiadas o cosas de ese estilo, que es por donde suelen ir más los tiros. Pérdida de lenguaje. Cuando se ve afectada, por ejemplo, el área de Broca o el área de Wernicke, que ya hablaremos de ellos en próximos vídeos probablemente, que son áreas del cerebro que controlan el lenguaje, que controlan tanto el entender el lenguaje como el poder pronunciar las palabras correctas para comunicarse, pues puede haber una pérdida del lenguaje. Entonces, si se ven afectadas por la demencia estas áreas, pues puede provocar un problema a la hora de comunicarse. Una pérdida de comportamiento social o, digamos, problemas a nivel de comportamiento social. Esto suele ocurrir mucho con las demencias frontotemporales, aunque también ocurre en muchas otras. Y es que, bueno, pues empiezan, digamos, a desinhibirse, empiezan a decir cosas y tener comportamientos que, digamos, no están acorde a lo que socialmente estaría aceptado. Entonces, lo que, bueno, pues puede provocar pues muchos problemas, incluso tensiones dentro de la misma familia, problemas, bueno, pues digamos, al final, pues un poco de todo. Y esto yo lo he visto muchísimo en gente que a priori son gente, pues muy digamos, de una educación muy buena y de gente con muchos conocimientos, con mucha cultura, personas muy educadas que normalmente nunca se habrían comportado así, por ende sus familias también son gente educada y demás, y que desgraciadamente pues este tipo de demencias pues lo que le puede provocar es que efectivamente pues tengan problemas a nivel social, incluso a niveles familiares, porque bueno, empieza a comportarse de formas digamos inapropiadas con tanto el resto de la familia como con gente externa. Entonces, bueno, ahí sí que puede haber ciertos problemas. Muchas veces les crea ansiedad, de repente empiezan a tener ansiedad por muchas cosas y
y esto viene a raíz de que muchas veces ellos mismos se dan cuenta de que están empezando a fallar en ciertas materias y les empieza a crear ciertas ansiedades porque se olvidan las cosas, porque no recuerdan pues dónde han dejado las cosas, entonces eso al final les acaba creando ansiedad porque empiezan a ver que tienen problemas. Entonces, bueno, pues puede ser un signo de que pueden tener demencia. Una falta de motivación o incluso pues depresiones. De hecho, se ha demostrado que una depresión, o cuando una persona se le diagnostica depresión, a largo plazo puede llegar a desarrollar algún tipo de demencia. En este caso sería distinto, sería motivación, pues o pérdida de motivación para hacer cosas, gente sobre todo muy activa que de repente deja de estar activa y empieza a estar más tiempo en el sofá o empieza a estar más tiempo pues preocupada por otro tipo de cuestiones, pueden que tengan un comienzo incipiente de demencia. Dificultad para resolver problemas o incluso dificultad de planificación. Estas dos podrían ir más o menos unidas, y es que empiezan a perder las capacidades más complejas. Es decir, por ejemplo, gente pues eso, que hacía las cuentas del mes de la casa, o gente que hacía temas bancarios, o gente que se bajaba a comprar sin ningún tipo de problema al supermercado de abajo de su casa y manejaba dinero y podía hacer las cuentas y demás. Y empiezan a tener problemas a la hora de pues resolver ese tipo de hábitos que son temas pues, completamente cotidianos y que resulta que no pueden resolver. Pero incluso también pueden ser problemas de planificación. Yo conozco pues, varios casos en los que son gente, digamos, con 80 años más o menos, que tienen una capacidad que siempre ha estado pues, viajando por todos lados, y de repente les cuesta planificar su día, les cuesta planificar un viaje. Empiezan por ahí y luego ya no saben qué hacer con su día, no saben qué hacer con las cosas que hacen, no son capaces de planificarse una rutina, se la tiene que planificar otro porque ellos no son capaces de ordenar su vida. Esto también va acorde a la desorientación tiempo-espacio, ¿no? Que muchas veces no son capaces de ver cómo actuar porque directamente no son capaces de saber en qué tiempo están. Incluso aunque les enseñes la ventana con sol y todo, muchas veces te lo niegan, ¿no? Hasta que entran en razón y ya pues se centran y es realmente lo que hay que hacer. Y falta de coordinación. Algunas demencias pues pueden empezar con una falta de coordinación, con problemas a la hora de coordinar los movimientos. Esto normalmente suele ir asociado, entre otras demencias, pues suele ir asociada a la demencia del Parkinson. Pero también podría ir asociado, por ejemplo, al Alzheimer en un estadio bastante avanzado. Por aquí sería ya con el problema con la memoria a largo plazo, y entonces empezarían a tener problemas a la hora de pues, coordinar su movimiento, incluso de poder andar. Entonces, obviamente una persona con Alzheimer que le ocurre eso, pues normalmente ya se la ha detectado mucho antes, pero con el Parkinson muchas veces no. Entonces es lo que hay que intentar, pues en cuanto empiece a haber este tipo de problemas, pues solucionarlos. Yo casi nunca he visto problemas de coordinación de movimiento, pero sí que he visto prácticamente todos, y es que realmente es digamos, las bases, es cuando empiezan a fallar alguna cosa de estas. Incluso, pues es conveniente ir al médico para empezar a hacerles evaluaciones y test que pueden ser interesantes, como por ejemplo el test del Mini-Mental, el test de Pfeiffer, y que les puede servir bastante pues para saber si tienen deterioro cognitivo, y si tienen deterioro cognitivo, cuánto tienen de deterioro cognitivo, y actuar en consonancia. Otra cosa que suele ocurrirles normalmente cuando tienen pérdida a medio plazo son problemas de pérdidas de orina. Incontinencias urinarias. Esto normalmente es un poco más avanzado, es cuando ya tienen una pérdida, digamos, una pérdida de memoria de medio plazo, con lo cual, no sería de las primeras cosas, los primeros síntomas que pueden ocurrir, pero puede ocurrir, y no es una incontinencia de orina, es decir, que no se me malinterprete, no es una incontinencia de orina normal y corriente, sino que es una incontinencia de orina de las que la persona mayor no se da cuenta de qué ocurre, porque normalmente una persona que tiene una incontinencia de orina sí que se da cuenta de que efectivamente pues, está teniendo esas pérdidas de orina. Pero una persona mayor con una demencia muchas veces no se dan cuenta, o ya se dan cuenta cuando es tarde, no les da tiempo muchas veces a llegar al baño y demás. Esto muchas veces provoca conflictos con los cuidadores y con las familias. Entonces,
muchas veces son bastante incomprendidos porque se piensan que lo hacen aposta y normalmente, obviamente, no lo hacen aposta. Es un tema puramente, puramente, digamos que es un signo de una posible enfermedad. Entonces, pues eso, que normalmente que no se valore esto de una forma de lo estás haciendo aposta o algo así, porque puede crear unos conflictos familiares, sino que, bueno, pues al final es un problema que se tiene que resolver y que es un signo que hay que solucionar. Y si no se puede solucionar, por lo menos que se tenga un diagnóstico y que se sepa cómo poder paliarlo lo máximo posible. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo día hablaremos sobre los tipos de demencia que existen, para que, bueno, pues para que sepáis que, bueno, que todos estos signos van acordes a algún tipo de demencia, algunos más concretos que otros y algunos son mucho más generales. Entonces, bueno, para que lo sepáis y que si os gusta y queréis seguir viendo mis vídeos, os invito, bueno, a que deis al botón de suscribirse y a las notificaciones, que son la campanita que sale justo al lado del botón. Es completamente gratuita, así que bueno, yo te animo a que te suscribas si te gusta este contenido y quieres ver, bueno, pues mucho más contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo.